Buenas tardes, creo que ya podemos empezar. Vamos a llevar un poquito la puntualidad británica y vamos a aprovechar que el aforo está casi completo para iniciar el acto. Pues ante todo, buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Siempre digo lo mismo, me quedo sin aliento cuando pronuncio el nombre de nuestra institución. Y aquí no vale mucho que ya haya propuesto en alguna ocasión que lo abreviemos, que lo acortemos o algo. Yo creo que es algo distintivo también, que refleja un poco la época en que fue creada. Está ya casi, digamos, 250 años que juntamos ya. Digo, ¿por qué vamos a cambiarlo al cabo de 2 siglos y medio? Lo mantenemos porque, de notas también, aparte de que fuera creada en la época del neoclasicismo, de la Ilustración, pues tiene esa connotación, creo que hasta cierto punto, de barroquismo literario, y a mí me gusta un poco también valorarlo bajo ese punto de vista. Estamos en el mes de abril, que es un mes de transición, pasamos del invierno a la plena primavera, antes de que llegue el florido mes de mayo, y no obstante, continuamos un poquito con ese homenaje que merece la mujer y a la cual se dedica por parte de institución, por supuesto también a nivel público, también se dedica a la mujer como semblanza, como espíritu igualitario que debe, digamos, unificar toda la humanidad. Y hacemos esta prórroga porque creemos que la conferencia de esta tarde lo merece plenamente. Como ven, se titula Mujeres en el arte, pintoras y mecenas. En este caso, nuestra ponente es ya una ilustrada ponente porque nos ha impartido varias conferencias referidas al mundo del arte. La escuchamos siempre encandilados, porque es que aparte de darnos esa es verdad, absolutamente, lo hace de una forma no solamente técnica, lo hace de una forma muy literaria, embeleca. A mí yo me quedo realmente admirado con esta señora que tengo a mi lado, porque ya no solamente su formación, es la manera que tiene ella de expresarlo. Y entramos en un ámbito que es complejo y que todavía necesita ser muy investigado. Las mujeres en el arte. En el arte la mujer siempre ha estado muy reflejada, pero siempre como la musa inspiradora del artista varón, al que se defendía, por supuesto, durante toda la Edad Antigua, por supuesto, durante el periodo medieval. Y era la mujer la que inspiraba al artista, que podía figurarle una connotación religiosa. Tenemos ahí imágenes bellísimas reflejando episodios evangélicos, la Virgen María, símbolo de la maternidad más pura y entregada, ¿no? Hay artistas que realmente a mí me enamoran particularmente. Tenemos artistas flamencos que te reflejaron esa transición de la belleza femenina hacia el puro sentimiento. Pasamos del hieratismo, de la inexpresividad que todavía tenía en cierta medida el gótico, pasamos al Renacimiento, a ese arte puramente flamenco. Y artistas como como Quentin Massys, natural de Flandes, que ya populariza mucho más la imagen de la Virgen Madre con el amor hacia el Hijo. Es cierto que el hijo de Quentin Massys, que está representado en el Prado, Jan Massys, pues por ejemplo, desarrolla más la técnica de esa relación materno-filial, hasta el punto de que algunos críticos de arte decían que era ya casi demasiado pasteloso, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo rompe un poco esa tónica que venía reflejando el arte gótico flamenco tradicional. Entonces realmente hasta el Renacimiento, ¿no?, cuando la mujer empieza a tomar impulso ya no solamente como musa inspiradora, sino como creadora, innovadora y pionera. Básicamente, ya a partir del Renacimiento, a todos nos suena personas como Sofonisba Anguissola, que a mí me costó mucho en su día aprenderme su nombre de pila. Descubrí que su padre, pues en fin, era un admirador de lo que era la familia de los Bárcidas, los dirigentes de Cartago, de antigua Cartago. Él mismo era Amílcar, ¿no? Y a varias de sus hijas, que eran muy talentosas, le pusieron nombres tanto mitológicos como Europa, como también reflejando a alguna de las hijas de estos Bárcidas. Sofonisba fue una célebre hija de los Bárcidas, de los Barcas, ¿no? Amílcar, Barca y similares. Pues esta Sofonisba Anguissola vive en pleno Renacimiento y ya con 15 años ya tenía unas dotes de pintora admirables. Se considera que es la primera mujer artista en tener un reconocimiento internacional, hasta tal punto de que es atraída a la corte desde su Parma natal hasta la corte de Felipe II en el Escorial. Y algún retrato que conservamos de Felipe II en el Museo del Prado, que se ha atribuido a artistas varones, parece que son de su propia mano. Es la primera artista femenina que firma sus obras.
Vive muchos años, muere con 85, 86 años y hasta el final de su vida estuvo plena en creatividad y demás. Muchos varones no lo querían reconocer, pero la visitaban ya en su ancianidad para tomar referencias de su técnica. Hasta tal punto que el propio Miguel Ángel le hizo: hazme aquí un improvisado, ¿no? Hazme un niño al que muerde un alacrán. Le impresionó tanto esa pintura que la tomó un poco como pupila. No podía hacerlo oficialmente porque las mujeres estaban absolutamente restringidas en ese sentido, pero es cierto que durante 2 años la estuvo formando. Otra gran artista del Renacimiento es Artemisia Gentileschi, que es muy conocida porque una pintura básica, que es Judith decapitando a Holofernes. Esta mujer, muy orgullosa de su condición femenina, siempre representaba a mujeres fuertes, como era Judith, mujeres fuertes y decididas. Y cuando ustedes cojan este cuadro, verán ustedes esa intensidad que pone cuando Judith decapita al general Holofernes. Es impresionante. Yo creo que se está un poco, hasta cierto punto, vengando de los siglos de dominio, de predominio masculino en ese sentido. ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Pasamos a una pintura bastante cortesana. Ahí realmente ya no encontramos tantas artistas femeninas. Nos tenemos ya que saltar nada menos que este siglo XVIII y plantarnos en el XIX. Y así tenemos a la francesa Berthe Morisot, que apenas vive 54 años. ¿Eh? Que va a hablar de ella perfectamente. No nos hemos soplado nada. Pero es una figura clave en la fundación del impresionismo, porque los cuadros capturan la vida cotidiana, yo creo que tenemos alguno a la vista, con una técnica, la pincelada suelta, característica del impresionismo, en sus apenas 53 años de existencia. O Mary Cassatt, que ya llega hasta nuestro siglo XX, ¿verdad? Muere hace justamente 100 años, en 1926, ahora cumpliremos su centenario, tiene una vida larga, de 82 años, y explora los lazos sociales y privados entre mujeres. Es una pintora muy intimista en ese sentido y explota especialmente la relación materno-filial, como hablamos antes de estos pintores flamencos. Y ya que decirles a ustedes, una mujer tan icónica como la hispana Frida Kahlo, que bueno, llega hasta la mitad de este siglo XX, bueno, el pasado siglo XX, para mí va a ser el siglo de mi vida todavía, y es la artista más icónica del siglo XX, juntamente con por ejemplo, es que hay imágenes icónicas. La imagen de Marilyn Monroe pintada por Lichtenstein, es que Frida Kahlo la ven ustedes y la reconocen inmediatamente, se autorretrató muchísimo, porque eran como crónicas visuales de su propio sufrimiento físico. Estuvo casada con el gran pintor mexicano Rivera, que en fin, se portó con ella como se portaba de vez en cuando, como algunos hombres que no merecen ese apodo. Talento y calidad humana no siempre van unidas. Ya llegamos al siglo XX, hay que decirles de la norteamericana Georgia O'Keeffe, que ha vivido hasta nuestra época actual prácticamente, murió hace 30 años y es conocida como la madre del modernismo estadounidense, siempre con esas pinturas que hacía de flores y de composiciones abstractas que ampliaba enormemente en tamaño. Y ya por decirles una última artista ya de época actual, les hablaría de Helen Frankenthaler, que fallece en el año 2011 y es la pionera del expresionismo abstracto. Aparte de ser creativas, eran muy innovadoras. Las mujeres siempre se han caracterizado. El hombre ha tratado de ocultarlas, ya no, evidentemente, en este siglo, pero hay que reconocer que hasta que han podido escollar por sí mismas y firmar. Hasta tal punto llegaba el ocultamiento a mujer que no podían asistir a clases de anatomía, porque en el siglo XVI-XVII se consideraba que era algo inapropiado para el género femenino. Así que a pesar de todos los obstáculos que enfrentaron, han conseguido pasar a la posteridad y hoy tenemos un plantel realmente numeroso de mujeres artistas, ya no solamente a nivel pictórico, sino a nivel escultórico, a nivel, por supuesto, no hablar de actrices que siempre han tenido renombre y demás, pero en este caso vamos a circunscribirnos al arte pictórico. Y como no quiero yo dar la conferencia, le voy a ceder la palabra a nuestra gran socia, doña Concha Galán, que les va a hacer una pequeña introducción acerca de nuestra ponente de esta tarde. Lo único que quería recordarles es que cuando finalicemos esta interesante conferencia, hagan el favor de mirarse en sus bolsos y en sus bolsillos y activar sus dispositivos de telecomunicación electrónicos. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a la Matritense. Hoy tenemos a una ponente muy conocida, ya que es asidua a esta Real Sociedad. Cuando Carmen Rocamora me pidió que fuera su presentadora, inmediatamente dije que sí,
aunque luego pensé que era una osadía aceptarlo tras las magníficas presentaciones que le han realizado tanto Antonio López como Jesús Ruiz Beato. Pero acepté el reto y estoy encantada de presentar a la ponente. Todo lo que les voy a contar de Carmen es rigurosamente cierto. Es una mujer como pocas he conocido y por quien tengo una gran admiración. Su afán por cultivarse y asistir a eventos, tanto literarios como musicales o de otra índole, incluso de Pitágoras. Y no miro a nadie. Puedo dar fe, ya que la he acompañado en varias ocasiones, dado que he contado con el regalo de su amistad. Carmen puede hacer suya la frase del poeta Jorge Guillén que dijo: ¿habrá un fin al saber? Nunca, nunca. Carmen nace en Madrid, donde inicia sus estudios de bachillerato que finaliza en Roma. También realiza el bachillerato inglés y es diplomada en arte griego y romano por la Fundación Dante Alighieri de Roma. Ha realizado un curso de filología y arte portugués en la Universidad de Lisboa y ha estudiado Derecho en Madrid en la Universidad Complutense. Es escritora y crítico de arte. El arte, que según dice el poeta Rainer de María Rilke, es la expresión máxima del alma humana. Y es ese alma de los artistas la que Carmen, con su sensibilidad, nos expone en cada una de sus conferencias, amenizadas con excelentes diapositivas que su hija Carmen, su ayudante en estos trances, nos muestra. Ha sido colaboradora de importantes revistas, como La Espiral de las Artes, Nueva Revista, Arbor, está en la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Revista de Museología y otras, sumando en total más de 150 artículos. Ya ha pronunciado varias conferencias. Recuerdo algunas de las impartidas en esta Real Sociedad, como la de Monet y el primer ministro Clemenceau, o la pintura de Toulouse-Lautrec, o aquella más reciente, la de dos pintores al borde de la desesperación, Paul Gauguin y Van Gogh. Conferencias que, y aquí recojo una frase de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945, conferencias que ameniza la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. Carmen habla 5 idiomas. Ha vivido en España, Portugal, Francia e Italia. Habla todos esos idiomas más el inglés. Al principio de conocerla, no quería subir a esta mesa para presentar su obra, pero ahora que ha perdido el pánico escénico, no tiene inconveniente en realizar presentaciones de sus libros o impartir alguna de sus interesantes conferencias. En espera de su presentación están 2 libros, otra conferencia y numerosos proyectos que prepara con detalle, ya que Carmen es una constante escritora que mide bien el alcance de sus palabras. Como dice el gran poeta Javier Lostalé, el peso de la palabra no lo mide exenta balanza de plata, ni son sus letras jaula mágica de sonidos. Sonidos que la autora conjuga bien con la pintura, como es el caso de su libro Las estaciones de Tchaikovsky, donde a cada estación le asigna un cuadro cuidadosamente seleccionado. Es una gran defensora de la mujer, como lo manifiesta en numerosas ocasiones, concretamente hoy, que viene a hablarnos de mujeres en el arte, pintoras y mecenas. Mujeres que incursionaron en un mundo reservado a los hombres, pero que supieron ocupar su lugar y ser admiradas. De las pintoras, además de algunos retazos de su vida, nos mostrará algunas de sus obras. En cuanto a las mecenas, sin su valentía, muchos pintores no hubieran sido reconocidos, ni sus cuadros colgados en los museos. Pero dejemos que sea Carmen quien nos hable de estas extraordinarias mujeres y que luego nos dé una sorpresa, como siempre nos tiene preparadas. En el plano personal, Carmen es una mujer que adora a su familia. Le encanta asistir con su marido a conciertos y eventos, salir con sus hijas, reunirlas y disfrutar de sus nietos. Es una excelente conversadora
inteligente, amena, divertida y elegante, como siempre podemos admirar. Es fiel a la amistad, como hemos tenido ocasión de comprobar con la asistencia de algunas de sus amigas a esta casa, amigas que son ya conocidas de todos y amigas nuestras, y entre las que se encuentra Su Alteza Real, la infanta doña Margarita, duquesa de Soria y socia de honor de la Matritense. Carmen ha conseguido que el legado de Fina de Calderón quede depositado en esta Real Sociedad. Pero volviendo a su faceta de escritora, Carmen ha escrito 11 libros, entre los que se encuentran, por citar algunos, La adversidad como empuje vital, Lo que esconde la mitología, El testimonio de una superviviente del Holocausto nazi y Mitos y leyendas, entre otros, demostrando que es una excelente escritora y que sigue la estela de Borges, quien afirma que escribir es un sueño guiado. Sueño que deseamos a Carmen para que siga escribiendo y nos deleite e ilustre con sus conferencias en las amenas tardes matritenses. Cuando quieras, Carmen. Buenas tardes a todos. Ahora ya suena mejor, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Julio del Real, que es el secretario de Matritense, que ha venido en nombre del presidente, que se ha excusado de no poder venir porque su mujer pues no se encontraba bien. Entonces Julio del Real, como tiene esa cabeza, improvisa en cualquier cosa, en cualquier momento, pues nos ha dado casi prácticamente en la conferencia, pero bueno, yo diré un poquito más después, cosas que traigo aquí preparadas. Eso por un lado. Ya sabéis que para mí, pues la Matritense es mi segunda casa, lo he dicho muchas veces. Así que estoy encantada de estar aquí con vosotros esta tarde, dirigiéndome a vosotros y tratando de entreteneros con esta conferencia un poco iconoclasta y además feminista. Así que prepárense los señores. Bueno, en segundo lugar quiero hablar, ¿qué podría yo decir de Concha Galán? Lo único que puedo decir es que es una gran mujer. Y además culta, inteligente y encantadora. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Complutense de Madrid. Tiene un máster en la Unión Europea y más tarde trabajó nada menos que en el Tribunal de Cuentas. O sea que os podéis hacer una idea. Y hace muy poco tiempo ha sido nombrada presidenta del Consejo Consultivo de esta casa, de la Matritense. Así que ya podéis imaginaros quién es mi presentadora. Pero es que además Concha, pues es una gran escritora, poeta, presentadora, pintora y conferenciante. Sus libros Navegando hacia Citerea, Horas de espejo, Fugaces momentos y Verde y pálida la noche son el reflejo de su personalidad y de la belleza de su alma. Así que hoy tengo yo el privilegio de contar con ella como gran presentadora, pero sobre todo como amiga, cuya amistad me enriquece y valoro. Muchas gracias, Concha, por tus palabras y a ti también. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, ahora la próxima vez te doy mi currículo también. Porque claro, he quedado un poco desmerecido a su lado. Bueno, pero es que no te esperaba a ti, así que por eso no te he dado tanta cosa. Bueno, además tampoco quiero alargarme mucho para que no os aburráis. Empezamos con mujeres en el arte, pintoras y mecenas. No quisiera en ningún caso que esta conferencia fuera interpretada como una guerra de sexos, un canto al tan manido y superado feminismo, o un grito histriónico a la condición de la mujer por el mero hecho de serlo. Quiero simplemente constatar una realidad conscientemente olvidada por muchos y escondida por otros, sobre el desprecio social de la mujer, que tanto daño, sufrimiento y dolor ha causado al sexo femenino a lo largo de la historia de este último siglo. En medio del panorama caótico en que ha vivido la mujer hace tan solo 50 años, por culpa de la estructura paternalista existente, muchas se resignaron a seguir los parámetros impuestos,
Pero unas pocas reaccionaron con fuerza. Se lanzaron a pintar, a escribir, a dar conferencias, a tocar el piano o el arpa, que tenemos aquí una gran representante de esto, a componer, a ser mecenas del arte o de la música, a abrir galerías o a subirse a los escenarios. Otras entraron de puntillas en el mundo de las empresas, la administración o los negocios. No importó la edad, la salud o el empuje de los demás. La autoestima fue su bandera, el triunfo su meta, la seguridad su arma invencible. Y pasaron miedo. ¿Quién podría negar el terror del momento de enfrentarse a la gente por primera vez? Quizá las grandes actrices son las mejores conocedoras de esta situación anímica y física. Su mente les decía en aquel momento: ¿por qué te has metido en este lío? Y sus piernas temblaban mientras se generaba un extraño vacío en su estómago. Pero aquella obra de teatro se estrenó con éxito. Aquella exposición obtuvo colosales críticas. La sala del concierto se llenó de aplausos. El mecenazgo de la pintura de la música, conseguido por la mujer, fue reconocido por la sociedad. Se entreabrieron las puertas de las empresas, la administración o los negocios. Y una llamada anónima nos dijo un día que quería contratarnos en su revista porque al director le había gustado mucho nuestra forma de escribir. La batalla estaba ganada, la guerra no. El siglo actual es ya sin duda el siglo de la mujer. Por ello, es hora de que las hijas vean en el surco de las arrugas de sus madres el esfuerzo por abrirles el camino para que sus vidas sean diferentes, que comprendan que hemos convertido la hostilidad en normalidad y que contra viento y marea, con esfuerzo, angustia, agresividad, les hemos colocado en el puesto de la sociedad que hubiéramos deseado para nosotras, si nuestras circunstancias, momento y posibilidades hubieran sido de otra manera. Bueno, y ahora vamos a hablar de las mujeres pintoras del siglo XX. En esta conferencia me he limitado a seleccionar de forma subjetiva un grupo de mujeres pintoras que rompieron los moldes de su momento, consiguiendo avanzar por un camino lleno de espinas, trabas y zancadillas. Basándose en su fuerza creativa, supieron salir adelante. También se basaron en su seguridad personal y en la valía de su trabajo. Desde mi condición de mujer, ha sido un privilegio poder elegirlas e impulsarlas en la medida de mis fuerzas. Su triunfo o fracaso vital no tiene importancia. Su obra, que prevalecerá sobre el tiempo y el espacio, es su verdadero éxito. El sentimiento, la estética, el alma femenina que han dejado en sus telas les da su enorme talla personal. Aunque muchos, por miedo, por recelo, por egolatría o por haber gozado de mayores patrocinios y apoyaturas, no quieran reconocerlo. Y hablemos ahora de estas mujeres pintoras. Alguna vez he dicho, no me acuerdo dónde, que el pasado siglo XX devolvió a la mujer su protagonismo, tanto en el mundo del arte como en el de las ideas. El impresionismo fue ya, en este sentido, tan avanzado, tan objetivo y tan valiente intelectualmente, que saltándose las reglas machistas de la época, supo incorporar a sus filas a dos mujeres, valorándolas por sí mismas y dejando que algunos de sus grandes maestros se vieran influidos por ellas. Me refiero naturalmente a Berthe de Morisot y a Marie Cassatt,
que ya he citado previamente mi presentador. Eso sin querer. No importa, voy a decir otra cosa distinta. Berthe de Morisot contrajo matrimonio con Gilles Manet, hermano del gran autor Edouard Manet, considerado por algunos como el padre del impresionismo. Para mí no, para mí el padre del impresionismo fue Monet, como ya lo he dicho en algún momento. Pero bueno, hay quien cree que Edouard Manet pues, fue el padre del impresionismo y no me voy a poner a discutir sobre el tema ese. Entonces ella primero fue su discípula, luego su modelo preferida y finalmente su cuñada. Paul Valéry retrata su personalidad con estas palabras. Representar en el lienzo sus experiencias era para ella como si fuese una función natural y necesaria, ligada a su régimen vital. Dejaba el pincel, volvía a retomarlo. Lo mismo que viene, se esfuma y vuelve a nosotros un pensamiento. Su figura es desconocida para muchos y para otros considerada como una impresionista de segunda fila. Sin embargo, yo creo que ha llegado la hora de reivindicar su importancia, ya que su obra fue tan lograda y tan llena de belleza como la del mejor impresionista. No solo por su colorido, sino por la captación de la luz y de la atmósfera. Producto, todo ello quizá, quién sabe, por su condición de mujer. Hablemos ahora de Marie Cassatt. Nacida en Pittsburgh, de padre francés, no solo fue admirada por Degas, quien dijo de ella, «He aquí alguien que siente como yo», sino también del Merchante Durand-Ruel, quien le abrió las puertas de la primera exposición de impresionistas llevada a cabo en sus salones. Fue amiga de otra gran mujer, la esposa del coleccionista Havelmayer, aconsejando a esta en la compra de obras de gran importancia, hasta el punto de ser considerada como la gran impulsora del impresionismo en los Estados Unidos, donde el arte era, en aquel momento, por decirlo de alguna manera, inexistente. Hablemos ahora de Marie Blanchard, que fue miembro de la Escuela de París. Ya antes de nacer, María Gutiérrez Cueto, que ese era su nombre, había sido marcada por un destino trágico y negativo. Llegó al mundo con una doble desviación de la columna, con curvatura posterior y lateral, debido a la caída de su madre, embarazada, al intentar subir a un coche de caballos. Aquella niña contrahecha, perdida en sí misma, triste y solitaria, no encontró consuelo en una madre altiva, incapaz de aportar nada más que frialdad a aquel hogar necesitado de estímulo y de consuelo. Creció entre las risas sarcásticas de sus compañeros de clase, crueles y burlones ante su deformidad, y una sensación de conmiseración y de lástima por parte de sus familiares y seres queridos. Solo su padre, hombre culto, dotado para la pintura, supo comprender que aquella vida, inútil para la dicha y el amor, había de ser estimulada, y creó para ella un horizonte de esperanza. Aplaudía sus intentos de copiar reproducciones de los grandes museos y le incitó a la pintura poniéndole profesores que sirvieran de ayuda a su posible vocación. María huyó de Santander, su tierra natal, buscando en París los últimos restos del impresionismo que tanto había admirado. Pero el París que le recibió había cambiado. Braque, Picasso y Juan Gris estaban desarrollando el cubismo analítico y Apollinaire había publicado su libro Le Peintre Cubiste. María regresó a España, permaneciendo entre Madrid y Salamanca y consiguiendo ser profesora titular de la Escuela Normal de esta ciudad. Pero aquella bruja mítica, de la que las gentes apartaban su mirada con gesto de repulsión, abandonó para siempre España en 1917 y volvió a París
para encerrarse en la vida mísera de los estudios y atelier de la calle Maine. Su incipiente admiración por Juan Gris se convirtió en amistad profunda y de su mano entró de lleno en l'École de Paris. Su comunión con el cubismo era ya perfecta. De ella decía Jean Cassou: la grandeza de su espíritu nunca será suficientemente elogiada, pues posee un universo de amor y de piedad capaz de comprender que la emoción más profunda no consigue expresarse sino bajo el control de una razón clarividente. Por aquel entonces participó en el Salón de Otoño con la Première Communion, lo que le mereció la siguiente opinión del crítico Vauxhall: cuadro singular, de un poderoso carácter, pintado con una ciencia consumada. Pero la artista, acostumbrada a crecerse ante la dificultad, demostró también su capacidad de no dormirse ante el éxito y renunció a aquella pintura que le había sido revelada para volver a sus orígenes de antigua raíz española. Federico García Lorca la admiró sin conocerla, dedicándole un precioso artículo lleno de respeto y emoción. Su pintura llegó a ser comparada con la de Vázquez Díaz o Valdés Leal. Pero la muerte de su amigo Juan Gris y el ingreso en el convento de su joven discípula Isabelle Rivière constituyeron un choque anímico excesivo para la pintora. A partir de ese momento, su vida se fue consumiendo en un claroscuro de éxito y de dolor, hasta que, en un atardecer de primavera de 1932, se fue sin que nadie se enterase, sin ruido y sin importancia, como mueren los grandes artistas, cansada de su combate personal contra su propia figura y contra un mundo que le fue siempre hostil. Bueno, y ahora un poquito más alegre, vamos a empezar a hablar de las mujeres mecenas. Haremos primero una introducción. Peggy Guggenheim y Gertrude Vanderbilt tuvieron la posibilidad económica y social de impulsar a pintores de distintas procedencias y vanguardias. Sin la primera, el surrealismo hubiese sido imposible y su triunfo, su comprensión y su custodia se habría esfumado, siendo considerados sus representantes como un grupo de excéntricos deseosos de escandalizar a un público que no entendía su concepto del arte y solo se quedaba en los desenfrenos, las frases sin sentido, las orgías o el esnovismo de algunos de sus representantes. La recopilación que hizo Peggy Guggenheim de esta vanguardia hace comprender al estudioso del arte que por detrás de esas arrogancias individuales había un credo común, un deseo de captar la comprensión del sueño, cuando la razón no está en vigilia, un automatismo psíquico ajeno al razonamiento y una experimentación de los ámbitos hasta entonces desconocidos, como el subconsciente, el azar, la locura o los estados alucinatorios. Peggy Guggenheim pudo haber empleado su posición económica en viajar, consumir o tirar el dinero alegremente. No lo hizo así. Su posible excentricidad y sus escándalos los canalizó por la vía del arte, ayudando a sus amigos, abriendo galerías increíbles, como el Soho de Nueva York, en la que los cuadros estaban montados sobre bates de béisbol. Ahí están. Y las luces se encendían y apagaban, componiendo triángulos colgados de cuerdas, como si flotaran en el espacio. Y finalmente, su auténtico amor por el arte le llevó a comprar el Palazzo Verne dei Leoni en Venecia, donde, ya sin excentricidades, el espectador puede comprender la vanguardia que ella tanto amó. Pasemos ahora a Gertrude Vanderbilt. Desde otro punto de vista, Gertrude Vanderbilt utilizó su puesto en la sociedad para impulsar no solo a sus amigos, sino a aquellos pintores que, principiantes, carecían de nombre
pero tenían talento, carácter y originalidad. Ella supo ver esas cualidades en los artistas que impulsó y generó una situación nueva, poco seguida por ciertos galeristas actuales que apuestan por la seguridad, el nombre o la firma de los autores, sin mirar su auténtico valor artístico. Vanderbilt fue una gran mujer. Luchó contra los contratiempos de la vida, la incomprensión de sus contemporáneos y el concepto arcaico de los museos de albergar solo aquellos valores conocidos mundialmente. A ella deben su popularidad muchos artistas como Calder, Pollock, Motherwell, representantes todos ellos de la Escuela de Nueva York, al igual que otras vanguardias difíciles de comprender como el constructivismo, el minimal art o tantas otras. El Museo Whitney de Nueva York, su gran creación, fue y será el trampolín del triunfo de infinitos pintores. Sin su perseverancia, sin su existencia, sin su lucha constante y sin el ánimo inflexible, muchos de estos artistas hubieran sido desconocidos y me atrevo a decir que alguna vanguardia hubiese pasado fugazmente si Gertrude Vanderbilt no hubiese comprado ciertos cuadros para colgarlos en el museo. La independencia de criterio, el ser plenamente consecuente con sus propios actos y criterios, hacen que hoy personas como yo sintamos una enorme admiración por estas mujeres que apostaron por el arte como móviles de sus vidas y como realización de sus personalidades fuertes, enérgicas y triunfalistas. Y ahora vamos a estudiar a los dos mecenas desde otro punto de vista, un punto de vista geográfico, social, político, económico, es decir, bueno, en su biografía más íntima y personal. Empezaremos por Peggy Guggenheim. Si yo tuviese que elegir una mujer como la mayor impulsora del arte del siglo XX, no dudaría en escoger a Peggy Guggenheim, que, entre excentricidades, caprichos, aventuras estrafalarias y una moral dudosa para su tiempo, fue la gran incitadora de ese grupo fantástico que, basándose en el dadaísmo, en la pintura metafísica y las teorías del psicoanálisis de Freud, fue capaz de llevar al lienzo la interpretación de lo onírico, el significado de los sueños, el automatismo como vía de transmisión del subconsciente. En una palabra, la gran vanguardia surrealista. Coraje y visión, generosidad y humildad, dinero y tiempo, un fuerte sentido de la responsabilidad histórica, unidos a una devoradora sensación estética, son los rasgos del carácter de esta mujer, que no solo fue la conexionista que reunía obras de arte por pura complacencia o filantropía, sino alguien que sintió cierta responsabilidad hacia la pintura y los artistas y que poseyó los medios y la voluntad de actuar en pro de ese sentimiento. La primera galería, titulada Guggenheim Joven, fue abierta por ella en Londres con el apoyo y consejo artístico de su amigo Duchamp. En ella expuso Kandinsky, del que hablaré después, primer pintor abstracto del mundo, así como Yves Tanguy, uno de sus muchos amigos surrealistas. En 1939, su imparable carácter le llevó a la idea de abrir un museo de arte moderno en Londres. Y su deseo de rodearse de la gente más valiosa le hizo elegir a Herbert Reed como director de este deseado museo. La impulsora y el director diseñaron una lista ideal de obras de arte para llevar a cabo la primera exposición. Llegaron incluso a encontrar un edificio donde ubicarlo. Pero la Segunda Guerra Mundial puso fin a esta idea tan deseada de Peggy Guggenheim. Durante aquel invierno se trasladó a París y allí se dedicó a ampliar su colección, comprando, bajo la supervivencia de Duchamp, un cuadro cada día. Pero
Mientras ella alquilaba un lugar en la Place Vendôme como emplazamiento de su nueva galería, los alemanes se fueron acercando a París y Peggy vio frustrado de nuevo su deseo de impulsar el arte. Durante el primer año de la ocupación nazi en París, la colección se puso a salvo en el Museo de Grenoble, aunque sin ser expuesta al público por miedo a las represalias del régimen de Vichy. Por fin, en la primavera de 1941, Peggy trasladó sus cuadros a Nueva York, como la mayor parte de los artistas europeos que, huyendo de la guerra, se instalaron en la ciudad de los rascacielos, por lo que París dejó de ser el centro cultural y artístico del mundo para trasladar esta supremacía a Nueva York. Bajo el consejo de su entonces marido Max Ernst y del poeta bretón, Peggy inauguró la más provocativa, excéntrica y estrafalaria galería del Soho de Nueva York, titulándola The Art of the Century. Ahí está. En ella, el surrealismo representado por Duchamp, Breton y Max Ernst pudo ser visto y entendido, aunque también abrieron las puertas a pintores de otras tendencias, como el constructivista Piet Mondrian. Posteriormente, en 1943, en el llamado Salón de Primavera, Peggy tuvo la visión futurista de abrir sus puertas a artistas desconocidos del momento, como Pollock, Motherwell, William Basquiat, Mark Rothko, Clifford Steele, hoy conocidos por todo el mundo como los grandes integrantes de la Escuela de Nueva York, de la que hablaré después. Muchas de estas pinturas de estos últimos fueron compradas por ellas, formando parte de su colección actual. Hoy, en Venecia, en el Palazzo Werner dei Leoni, bajo los ruidos de los turistas del Gran Canal, el ajetreo de las góndolas y los vaporetos, puede verse la fantástica colección de esta mujer, definida por Henry James como un ser frío e impenetrable, capaz de estar en silencio y al mismo tiempo experta en escuchar y opinar. Transformada en leyenda, Peggy, allá donde se encuentre, dirigirá su mirada severa sobre un mundo más decadente del que ella misma vivió. Venecia se está hundiendo literalmente junto a su palazzo. Y los hombres que pasaron por su vida, Lawrence Vail, su primer marido, John Holmes, Garman y Max Ernst, su segundo marido, no consiguieron dejar huella en el alma de esta mujer con corazón de águila real. Cuando a los 80 años su amigo Gore Vidal se acercó para felicitarle, le preguntó: ¿cómo estás? Ella, enferma de un terrible problema vascular, contestó: muy bien, para alguien que está a punto de morirse. No del todo mal. Y finalmente hablaremos de Gertrude Vanderbilt Whitney, otra mujer absolutamente decisiva en cuanto al desarrollo del arte del siglo XX. Es Gertrude Vanderbilt, fundadora nada menos que del Whitney Museum de Nueva York, considerado hoy como la catedral del arte americano más vanguardista y valiente. Su vida nada tiene que ver con la de Peggy Guggenheim. Su visión de futuro se remonta al año 1907, en el que organizó una exposición en el Club de Mujeres de Nueva York, del que era socia fundadora. En 1913 contribuyó con obras de su propiedad a la conocida exposición Armory Show y durante muchos años subvencionó los déficits de la Sociedad de Artistas Independientes Americanos, fundada en 1914. En ese mismo año creó el Whitney Studio en el número 8 de West 8th Street, haciendo de él una pequeña galería que reunía periódicamente exposiciones de artistas americanos. En 1918 creó el Whitney Studio Club, al que podía acceder cualquier artista, siempre que estuviese presentado por un miembro del citado club.
De esta forma, los pintores tuvieron la oportunidad de mostrar su obra al público sin ser sometidos previamente a un jurado de censura. Pero Mrs. Whitney no solo se contentó con esto. Su ayuda a los creadores la llevó a cabo por medio de otros muchos procedimientos, como por ejemplo enviando a los artistas a estudiar a Europa, pagando sus facturas médicas, los alquileres de sus estudios y, lo más importante, comprando sus obras. En 1929 poseía más de 500 cuadros de artistas americanos y su valentía y decisión le llevó a ofrecer este tesoro al Metropolitan Museum de Nueva York, cuyo director, hombre conservador, timorato y necio, recusó el ofrecimiento. Este contratiempo, como suele suceder normalmente a las mujeres luchadoras de gran carácter, le dio más fuerza de decisión y así contestó al pacato director anunciando públicamente que en enero de 1930 abriría las puertas de su propio museo, con un concepto radicalmente distinto de todos los anteriores, simplemente el de ayudar a los artistas americanos. Efectivamente, este museo abrió sus puertas en noviembre de 1931, con otra mujer como directora, Juliana Foss, que había sido la ayuda constante y fructífera de Mrs. Whitney. Desde que se inventaron los museos, los artistas liberales contemporáneos tuvieron la gran dificultad y a veces la imposibilidad de cruzar sus puertas. Los museos tienen la mala costumbre de esperar hasta que un pintor o un escultor haya adquirido un cierto reconocimiento oficial antes de aceptar su trabajo dentro de sus sagrados muros. Exactamente lo contrario es lo que se va a llevar a cabo en el Museo Whitney. Esta fue la voluntad, valentía y visión de futuro de una gran mujer, sin cuya existencia muchos de estos autores serían unos perfectos desconocidos y cuya comprensión de la vida me hace citar a Spencer para discrepar frontalmente con él cuando dice: las emociones son las señoras, el intelecto el señor. Creo que ambos tienen que estar fusionados para llegar a ser algo. Y en cualquier caso, el Mrs. Gertrude Vanderbilt Whitney, las emociones, el intelecto, la capacidad, el autoperfeccionamiento, la originalidad, la decisión, la entrega, la sabiduría y el trabajo tienen definitivamente alma y nombre de mujer. Muchas gracias. Gracias. Ya. Bueno. Muchas gracias, Carmen. Como decía al principio, yo me quedo siempre, digamos así, como inmerso en esa sensación de beatitud, de paz, de tranquilidad, porque al tiempo que nos está describiendo unas artistas y mecenas inconmensurables, y por desgracia no muy conocidos por la generalidad del público español, lo haces con ese adorno poético, esa sensibilidad que te caracterizan, que realmente te ponen fuera de la esfera de lo que es un ponente académico. ¿Es así? Hago un poco la pelota, pero bueno, lo digo con toda seriedad del mundo, absolutamente, ¿no? En serio, te digo en serio. Absolutamente me quedo siempre cautivado escuchándote. No tengo la oportunidad de venir muchas veces, luego te escucho a través de nuestro canal. Por lo menos una o dos veces, sí, ya soy un poco reincidente, igual que tú, que ya eres triple, cuádruple o quíntuple
reincidencia, ¿no? Pero vamos, estamos encantados absolutamente. Gracias. El hecho de que seas una sociedad tan participativa, que realmente contribuyes a lo que es nuestros fines, socorrer enseñando. Nos estás enseñando, pero con un punto de sensibilidad. Y como yo digo siempre, la sensibilidad está también muy unida a la femineidad y al feminismo que hemos estado, digamos, cultivando durante este mes de marzo y, por supuesto, el resto de los 11 meses del año también. Yo sé que Carmen siempre se reserva algo en la recámara. ¿Sí? Tiene siempre alguna cosita ahí para impactarnos un poquito, para darnos una pequeña sorpresa, como muy bien me recuerda Concha. Y bueno, antes luego de hacer un pequeño acto de homenaje que le vamos a hacer a Carmen, voy a dejar que esa sorpresa, esa bomba o ese pequeño fuego pirotécnico salga a relucir. Carmen, te dejo la palabra. Muy bien. Bueno, vamos a ver, a mí no me gustan las preguntas porque se eternizan mucho y son complicadas. En cambio, me gusta siempre traer una pequeña sorpresa a mis conferencias, bueno, por aquello de ser un poco más original de lo normal, ¿no? Entonces, hoy la sorpresa va a ser The Art of the Century, que os voy a explicar esa exposición enloquecida que hizo Peggy Guggenheim, y después os voy a hablar de la Escuela de Nueva York, ¿vale? Entonces, venga, empezaremos en primer lugar. Esta es Peggy Guggenheim y ahora ponemos los cuadros. A ver. Eso. Os he dicho que ella hizo una exposición titulada The Art of the Century, en la que los cuadros estaban colgados sobre bates de béisbol que formaban triángulos y que estaban colgados de tal manera que se movían en el espacio, generando una sensación de inseguridad y de angustia y de perplejidad en la gente que acudía a ella. Este es un primer cuadro. Y hay otro segundo en el que se ve perfectamente cómo los cuadros están ahí bailones en medio de la exposición. El siguiente cuadro, aquí tenemos un cuadro de Kandinsky a mano derecha, se ve perfectamente. Bueno, he querido traerle así porque está dentro de la Art of the Century. Tengo muchas, fotografías de Kandinsky, de cuadros de él, pero aquí está metida dentro de lo que estoy explicando. Kandinsky tiene una historia muy bonita que os voy a contar. Él, entre el año 1909 y 1912, pues hacía una pintura naif, como de niño pequeño, muy simple, muy sencilla. Bueno, un día está pintando un cuadro y sale a almorzar. Entonces, a la vuelta, ya estaba atardeciendo, y había una ventana abierta que proyectaba su luz sobre un cuadro que él estaba empezando a hacer. Entonces él ve que en eso, que todavía es borroso, que no es más que la base del cuadro, pues que hay belleza. Hay belleza en el color, hay belleza en lo que allí estaba hecho, medio hecho. Entonces, pues pensó que iba a seguir por ese camino. Efectivamente, es lo que hizo, y es considerado como el primer pintor abstracto del mundo. Otras personas dicen que el primer pintor fue Monet. Bueno, las gentes que estuvieron en mi conferencia de Monet saben que yo soy forofa de Monet completamente, pero bueno, Monet lo hizo por otra causa que no era su voluntad directamente, sino simplemente que tenía cataratas, que veía mal, que estaba prácticamente perdiendo visión. Y entonces, pues con esa fuerza vital que tenía Monet, llevó a cabo las ninfas que están en la Orangerie de París, que para mí es la cosa más maravillosa del mundo, y que yo llevo a mis hijas cuando eran pequeñas y les he dicho, aquí hay que ponerse de rodillas en este museo, que se rían de mí, pero yo lo sentí así. Bueno, en todo caso, Kandinsky, que es de lo que se trata, de lo que estamos hablando ahora, pues es realmente para el mundo del arte el primer pintor abstracto. Y lo veis en ese cuadro. Aquí volvemos a poner, bueno, la exposición de Art of the Century, en el que veis que verdaderamente es una exposición enloquecedora, y que los cuadros están colocados sobre paredes curvas. Pasamos a otra foto. También os he dicho que las luces se encendían y apagaban en la exposición, con lo cual generaban una sensación de como angustia, como, no sé, en todo lo que podéis imaginar de malo los pobres espectadores que iban a la exposición, porque claro, entre que los cuadros se movían, estaban colgados de cualquier manera, encima se apagaban las luces, pero realmente ahí no está nadie tranquilo. Pero bueno, este es la famosa Art of the Century de Peggy Guggenheim. Y aquí sale ella reflejada sobre un espejo cóncavo. Se ve que las paredes no eran cóncavas, pero como a ella le gustaba toda esa cosa, pues se retrató en este cuadro
con un espejo curvo. Bueno, y aquí terminamos The Art of the Century y vamos a empezar con la escuela de Nueva York. Está dentro, sacaba a Mrs. Whitney, porque dentro del Museo Whitney que creó esta mujer, que es Mrs. Vanderbilt Whitney, pues ahí dentro, digamos, del Museo Whitney es donde está la escuela de Nueva York. Bueno, la escuela de Nueva York tiene 3 antecedentes muy importantes. Lo primero, The Armory Show, del año 1913. Fue la primera exposición de artistas americanos que se llevó a cabo en Nueva York. El segundo antecedente es The Art of the Century, esta exposición que os acabo de contar, en que los cuadros bailaban y generaba una sensación de tensión. Y el tercer antecedente es la creación del MoMA y del Whitney Museum. Vamos a ver. Allí estaba integrado la Escuela de Nueva York. ¿Y quiénes son los integrantes de la Escuela de Nueva York? Pues son Pollock, Rothko, Hopper, Motherwell, Calvert y Clifford Steele. Hay también más autores, pero es interminable que yo empezara a enumerarlos todos ellos. Entonces os nombro nada más que los que traigo una foto para explicarosla. En primer lugar, tenemos a Pollock. Bueno, Pollock se caracteriza por el dripping. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que él pintaba de la siguiente manera. Él ponía el canvas sobre el suelo, se ponía en un lado, y entonces empezaba con el tubo a tirar la pintura sobre el canvas, ¿no? Entonces metía un color, después otro, superponía un color y otro, y así llevaba a cabo el cuadro. También hay que decir, y aquí os lo traigo para que os fijéis, que él tenía horror vacui. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que no dejaba ni un solo trocito de lienzo sin pintar. Era su forma de pintar, tirando la pintura sobre el lienzo y después no dejando un solo trozo de pintar. Son las características básicas de Pollock. Siempre que veáis un cuadro así, pues es de Pollock. Bueno, en segundo lugar vamos a hablar de Edward Hopper. Este es un cuadro muy interesante, muy conocido de Edward Hopper. Se titula El domingo en la Gran Manzana. Y tenéis que fijaros muy bien para entender lo que voy a decir. Y es que es imposible la posición solar si se compara la sombra alargada que entra por el suelo con la que entra por la izquierda en el primer piso en las ventanas amarillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que Edward Hopper empezó a pintar este cuadro pues a una hora determinada del día, seguramente por la mañana o lo que fuera, y lo terminó de pintar a otra hora en la que el sol entraba en dirección contraria. Entonces esto es una cosa muy interesante que hay que darse cuenta cuando se ve este cuadro, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de otro cuadro. En todo caso, no he dicho que Hopper es el único representante del realismo de la Escuela de Nueva York. Los demás pues son todos abstractos y un poco tal. El único representante es Edward Hopper. Aquí tenemos un cuadro también súper conocido de Edward Hopper, que se titula, que yo lo titulé en definitiva Soledad. Y además lo metí dentro de un libro mío que se llama Ensayos, Cuentos y Recuerdos. ¿Y por qué lo hice así? Pues primero porque me encantaba el cuadro y después también porque yo creo que no se puede reflejar mejor la insatisfacción, la espera y el vacío que en este cuadro que lo produce. Por tanto, es uno de los cuadros más conocidos, casi tanto o más que el anterior que os he contado, de Edward Hopper. Lo veréis en cualquier libro de arte contemporáneo. Y ahora he traído otro cuadro del mismo estilo, de Edward Hopper también, porque a Edward Hopper le gustaba pintar a las mujeres semidesnudas, sentadas sobre las camas, expectantes. Bueno, este cuadro es menos conocido, pero como era de la misma temática, os lo he traído para que lo veáis uno y otro. Bueno, ya llegamos a una cosa fantástica, que son los móviles de Calder. Bueno, esto realmente son unas hojas colocadas sobre unos alambres. Entonces a los americanos les pareció una cosa originalísima y fabulosa. Y entonces, bueno, pues lo exhibieron, y no solamente en los museos americanos, sino que lo expandieron por toda Europa. Yo tengo un libro titulado 20 museos de arte contemporáneo del mundo, y Calder está prácticamente en todos ellos, y yo lo he visto hace muchos años, no sé si ahora estará, en el Museo de Arte de Reina Sofía.
Bueno, francamente no me atrevo a dar una opinión respecto de la valoración artística de Calder. Cada uno lo hagáis como queráis y como mejor os venga, porque yo sinceramente mejor prefiero no hacer una valoración. Bueno, y finalmente ya vamos a hablar de Rothko. Rothko es un pintor muy interesante, porque bueno, él era ruso, que salió corriendo de Europa en la Segunda Guerra Mundial, entonces llegó a Nueva York. Y allí pues cayó muy bien, fue muy bien considerado, y entonces el MoMA le hizo la primera exposición de un pintor en vida, cosa que nunca se había hecho antes y que era pues una gran canonjía, una cosa fabulosa. Pero este era un hombre raro, depresivo, con un carácter muy extraño, estafadario, y no le dio importancia a lo que le habían hecho, que realmente era una cosa asombrosa, una antológica de un pintor en vida, nada menos que en el MoMA. Bueno, pero él pues no le dio importancia, vista lo cual se suicidó. Pues, claro, y entonces, bueno, pues ahí se quedó Rothko. Sin embargo, pues es muy conocido, muy querido entre entre la pintura americana y en todas partes. Y bueno, tiene gran fama, pero ahí se quedó la historia. No valoró pues la cosa fantástica que le habían hecho de haberle hecho una exposición individual con el autor todavía viviendo. Nunca se hizo después ni antes. Es una cosa que fue verdaderamente una oportunidad que le dieron a él y que él pues no supo valorar. En fin, bueno, cualquiera que sea vuestra conclusión de todo esto que acabo de decir, tenéis que aceptar que las vanguardias llenaron de libertad y creatividad en estos últimos 100 años. En el futuro nacerán otras, con otros nombres y otro entusiasmo, que arraigarán y darán impulso a nuevos movimientos de rebeldía, porque el arte persiste, representando el sentimiento de las cosas humanas, y su papel es captar el sentido de la época y mostrar al hombre en cada momento el gran espectáculo de la vida que le rodea. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Me reitero lo ya manifestado anteriormente. Y por reincidente, aparte de este diploma recordatorio de esta tarde tan emotiva y tan ilustradora, tan instructiva como nos da siempre, pues quería también hacerte dación o entrega en este acto de lo que es de la medalla institucional como socia. Bueno, por supuesto. Y al mismo tiempo, pues te hacemos entrega como socia que eres nuestra y muy distinguida por todos tus quehaceres. Me iba a poner de pie, que queda el acto más solemne, pero vamos, para colocártela adecuadamente. Nuestra medalla institucional, que como saben algunos de ustedes, hemos renovado hace apenas 2 años y en la cual hemos recuperado el motivo heráldico original que distinguía a esta Real Sociedad. Porque es verdad, tenemos una medalla muy bonita, pero descubrimos también que se correspondía con un premio que se entregó en los años 20. Entonces, hemos tratado de recuperar el diseño original, distintivo. Anda, te he dado uno que se le despega, en fin, polivalente. Luego pegamento y medio, así que esto queda luego muy bien. El caso es que esta medalla hemos procurado que sea lo más fiel posible a su origen, tanto en los colores del escudo de Carlos III, que hemos recuperado algunos motivos heráldicos de sus cuarteles que estaban modificados, confundidos, hemos hecho un estudio al respecto, yo he contribuido a ello también, modestia aparte, y por supuesto el motivo heráldico principal de Socorro enseñando con el año de fundación. Así que no sé si colocártelo porque vas muy bien peinada, pero en fin. Así que yo me levanto, por supuesto. Efectivamente. Mira qué truco tan bueno. Anda. Ya nada, yo te lo iba a embutir directamente sin mayor miramiento. Ahí.
Bueno, creo que es un hecho totalmente merecido. Tenemos una socia muy distinguida con nosotros. La verdad es que, sinceramente, yo aprendo todas las tardes que asisto a tus conferencias siempre algo nuevo. Mira que me las doy de resabidillo y sabiondo y todas estas cosas, pero siempre me descubres perspectivas nuevas. Y bueno, finalizamos a una hora muy buena para llegar a casa, cenar tranquilamente y madrugar mañana para trabajar o lo que tengamos que hacer con nosotros. Antes de despedirles, quería recordarles varios actos que no se deberían ustedes perder si son personas coherentes, consecuentes, inteligentes y racionales, que no lo pongo en duda, pero hay que demostrarlo de vez en cuando. El próximo día 14 de abril, a ustedes a esta fecha les suena vagamente, sobre todo a los que ya peinamos cana. Bueno, pues no es por coincidencia, por la proclamación de la Segunda República ni nada por el estilo, pero vamos a celebrar un recital de canto de alumnos instrumental de la Escuela Superior de Canto de Madrid. No se lo pierdan ustedes porque va a ser maravilloso. El programa en concreto no lo disponemos aún. En poquitos días se hará público. Por otra parte, recordarles también que el día 16, el próximo jueves, tenemos una conferencia realmente interesante. Madrid comunero, escenarios y protagonistas. Hemos oído hablar siempre de Segovia, Valladolid, Toledo. Madrid también fue comunera. Y vamos a tener una gran conferencia impartido por nuestro socio y miembro también de esta institución. Es también miembro del Consejo de Redacción de la Gatera de la Villa y menciono la Gatera de la Villa porque es una revista preciosa que les recomiendo a ustedes que descarguen de vez en cuando de Internet, gratuita, en PDF, pueden leer ustedes lo que quieran. Soy miembro también del Consejo de Redacción y gratuita. Bueno, pues este señor, José Manuel Castellanos Oñate, que es quien va a impartir esta magnífica conferencia, todo a su orden, a su debido tiempo, no nos atropellemos. Yo voy a por mis intereses primero y ya haremos a por los de la Matritense a continuación. Pues se va a titular Escenarios y protagonistas. Hay una serie de protagonistas madrileños realmente interesantes y muy desconocidos, a pesar de que hayan transcurrido ya sus buenos 505 años aproximadamente, hay que rememorarlo. Pues va a reflejar los escenarios del movimiento comunero de Madrid, del Alcázar, en fin, va a ser sumamente interesante y les recomiendo que vengan. Por otra parte, el día 18 vamos a tener una lectura dramatizada interpretada por el grupo Liber Teatro, sobre Juana I, reina de Castilla, que hablando de grandes mujeres, que yo creo que no hay mujer pequeña, sinceramente, pero hablando de grandes mujeres de la historia universal, yo creo que Isabel, la católica, es de las más destacadas, absolutamente. Que se prefiriera a ella sobre su sobrina Juana, la Beltraneja, esos son pecadillos de familia. A fin de cuentas, lo que interesa es la labor de gobierno que efectuó. Pues vamos a tener un montaje sumamente interesante sobre la biografía de esta reina, que yo creo que acabará siendo santa también. Y por último, recordarles también otra conferencia magnífica el día 23 de abril, que va a versar sobre Alonso de Arcilla, cortesano, soldado e ilustre poeta madrileño de las Indias. Se la quiero recordar porque el famoso autor del poema épico de la Araucana, es curioso, nació en Madrid, es madrileño de origen y estamos muy cerquita de la iglesia en la que fue sumergido en las aguas bautismales, en concreto la iglesia de San Nicolás, que permanece en pie y en su libro parroquial aparece reflejado el acta bautismal. No solamente esta circunstancia notable que aún se conserve el templo y su partida de bautismo, sino es el hecho también de que conservamos también el templo donde está enterrado. Está enterrado en la localidad Toledano Caña, en el antiguo convento de Carmelitas. En 1936, bueno, ese convento fue asaltado y los huesos de distintas sepulturas, pues fueron saqueados. Después de la guerra, en el 39, se trató de recuperar y más o menos parece que se conservan bastantes restos de don Alonso de Arcilla. Es curioso porque no se dan muchos casos en esta España que olvidamos a nuestros más grandes hombres, pintores, escritores, literatos, artistas, no le voy a mencionar todos los que hemos perdido aquí en Madrid, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes, etcétera, etcétera. Sí conservamos los restos de Alonso de Ercilla. Vamos a tener como ponente a don Daniel Arberas Alonso, que es licenciado en periodismo, máster en Historia y Antropología de América y colabora en diferentes medios de comunicación, como el Día Cuenca, el diario ABC, La Gaceta, La Clave. En fin, yo creo que vamos a descubrir facetas de este conquistador, de este, digamos, luchador, de este soldado, de este intelectual nato, de este gran escritor que realmente desconocíamos hasta ahora. Por tanto, revisen ustedes el programa de actividades de la Complutense, iba a decir, de la Matritense, que siempre van a encontrar algo que sea de su aprecio. Y, por supuesto, agradecerles que nos sigan honrando con su asistencia y simplemente que se animen ustedes también a arrimar un poquito el hombro, que aquí somos
mucha gente interesada, pero aquí tenemos que apoyarnos todos los unos a los otros para sacar las cosas adelante. Si les interesa, pidan ser socios, si les interesa, colaboren desinteresadamente. Hago hincapié en la palabra desinteresadamente, que aquí nadie venimos por el vil metal, todo lo hacemos por amor al arte, por filantropía, y hacemos un poco ese espíritu de generosidad que nos viene caracterizando desde el último tercio del siglo XVIII y esperamos que en este presente y mucho más allá. Hemos celebrado nuestro 250 aniversario, nos encaminamos hacia el 300 y, por supuesto, no nos vamos a parar ni nos van a parar. Muchas gracias, que creo que ayer ganó el Atlético de Madrid. A los que sean atléticos, enhorabuena, en fin. Y a los demás, pues bueno, que ya habrá oportunidades para su equipo de sus amores. Muchísimas gracias y les esperamos el próximo día.